Bien, bendiciones a todos los que nos siguen por ahí. Estamos ministrando y decía, es sumamente importante entender lo que venimos explicando, porque estamos viendo en estos tiempos donde el Espíritu está comenzando a revelar y a llevarnos a niveles distintos a los cuales desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, inclusive en la iglesia primitiva, si hay muchas cosas que vamos a recuperar, pero en este tiempo, cuando la iglesia se ponga a tono con lo que el Padre está queriendo hacer, va a llegar a cosas aún superiores a las que llegó la iglesia primitiva. Amén. Amén. Porque el Padre siempre tiende a hacerlo así en los tiempos. ¿Mm? Siempre va a venir algo, así como decía recién, fíjense en lo poderoso que hace a través de un hombre como Moisés, un hombre como Elías, pero al ir pasando el tiempo, llega algo muchísimo mejor, que era justamente el Cristo, el Mesías. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay miles de años de diferencia y la obra que hizo el Padre fue muy superior. Amén. Entonces, algo sucedió con la iglesia primitiva, muy poderoso, cosa que hasta los días de hoy es como que se tiene que reactivar, regenerar y revelar. Pero a lo que nos quiere llevar el Padre es algo muy superior a lo que experimentó inclusive la iglesia primitiva. Amén. Porque obviamente que va a ser algo acorde a los tiempos. ¿Sí? Bien, entonces para eso tenemos que entender que así como sucedió con el pueblo hebreo y así como sucedió con la tierra mismo, cuando es formada, que primero es la luz, ¿sí? Y entendiendo esto en formas espirituales, entendemos que ahí justamente puso a Cristo mismo para que a través de él hubieran distintas dimensiones de luz, atmósferas, ámbitos de luz y ámbitos de tinieblas. Amén. No estaba hablando solamente de las horas donde el astro solar hace que en una región se dé día, sino que lo que creó son ámbitos espirituales. Porque las tinieblas, ¿sí? En la rebelión que sucedió en el cielo, ya había justamente sucedido. Amén. Entonces, como ya había sucedido, ya habían tinieblas. Los ángeles que habían caído se habían rebelado contra Dios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso sucedió antes de que se formara la tierra. Por eso es que fueron hechos esos ámbitos, en base a eso. Amén. Después de que es la luz, que esa luz ¿de dónde viene? De la orden de su voz mismo. O sea que su voz, que también es Cristo mismo, es la que trae luz. La voz de Dios siempre va a iluminar. La voz de Dios te va a dar luz en todos los aspectos. La voz de Dios es Cristo mismo. La voz de Dios es la vida. Amén. No habría vida sin luz. Bien, y eso es la verdad. Después, ya el segundo día, desde su espíritu, separa y divide aguas de aguas. Amén. Aguas de aguas. Y estuvimos viendo toda una meditación sobre lo que son las aguas. Y vemos que en la tierra, cuando primero se dividen las aguas de las aguas de arriba, aguas de abajo, y la tierra que estaba sumergida en aguas, por lo tanto no había vida, es como que comienza, después de que se dividen las aguas, a ser extraída la tierra desde la profundidad de las aguas, que como dice la Escritura, iba a ser necesario que el Cristo de esa misma forma, así como estuvo la tierra, y vieron que en el bautismo, ¿qué hace uno? Sumerge, muerte, resurrección. Amén. Bien, entonces, fíjense, el hombre es hecho de todo esto que es creado primero. Como que fuera el mismo sistema. Por eso cuando el hombre cae en muerte, el plan para sacarlo de esa misma muerte tenía que ver justamente con muerte y resurrección. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sacarlo de esas aguas. Entonces, Adán fue creado con todo ordenado. Pero nosotros, hasta que viene Cristo a nuestra vida, así como la tierra, ¿sí? Es como que somos sacados, vamos a decir,
de esa inmersión en la que estábamos sumergidos en la muerte. ¿Sí? Nos resplandece su luz que nos hace ver todas aquellas cosas que ni siquiera sabíamos, pero para Dios ahora está mal. ¿Mm? Y antes la verdad que ni siquiera sabíamos que estaba mal. Entonces comenzamos a poco ordenar nuestra vida. ¿Sí? Y desde ahí después vienen sus aguas, que son la vida de Dios, la revelación, las palabras de Dios, que le van dando forma ahora al Espíritu del Cristo, la vida que vino a nosotros. ¿Se entiende cómo va? Y cómo es comparativo a lo que sucede con la tierra. ¿Para qué? Para que después, así como sucedió en el tercer día, nuestra vida comience a dar fruto de vida. Amén. Y para que cuando llegue a su plenitud, entonces el gobierno de Dios se lleve a cabo totalmente en mí y a través de mí. ¿Ok? Pero entonces se va dando todo un proceso. A ver, ¿cuáles fueron las aguas que afectaron y que afectan a todo ser humano sin Cristo? El agua de Babilonia. Sí, pero primeramente el agua de Egipto. ¿Cuál es el agua de Egipto? El agua del sistema del mundo, en el cual todo el mundo vive con cosas ahí por ahí de ocultismo infiltradas en las culturas, con cosas así también de Babilonia infiltradas en la cultura, porque hay mucho masonería, y en lo que es masonería hay mucho del espíritu de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? El creador de la Torre de Babel. Aquel que desde prácticamente que tuvo uso de razón, siempre confrontó a Dios e hizo todo lo que para Dios es una abominación. Amén. Y de ahí vino todo tipo de religión, independencia a Dios. Este hombre, cuando estaba en la tierra, le decía a todas las personas de que era mejor vivir por la seguridad de sus propios recursos, no por depender de Dios. ¿Sí? La idolatría fue el primer gran satanista que hubo en la tierra. Y su mujer Semiramis, la reina del cielo. ¿Sí? Bien, entonces eso dio lugar a que la mente quedara entendiendo las cosas de una forma religiosa, idólatra, y que la forma de pensar del ser humano, si no es por alguien que está cautivo en la religión, qué sé yo, puede ser un fanático religioso o alguien que no sea tan fanático, pero tiene muchas estructuras, formas de pensar de la religión. Amén. La religión es enemiga de Dios. La religión es enemiga de lo profético. Amén. Y si no es así, entonces tiene su manera de pensar como piensa la gente del sistema del mundo, que ni siquiera conoce la Biblia, tampoco le interesa demasiado. Y hay cosas que para ellos no tienen nada de malo. Amén. Nos acordamos, ¿no? Cuando vivíamos totalmente desconociendo las cosas de Dios. Bueno, eso sería Egipto. Y aunque no nos dábamos cuenta, estábamos esclavos de un montón de cosas. Por algo llegó un momento donde decidimos venir corriendo a los brazos del Padre, ¿verdad? No la pasábamos, ahora que tenemos luz, también. Y después de ahí, mucho les sucedió de que salieron de Egipto, entre comillas, pero entraron en alguna religión buscando a Dios, buscando quizás el reino, porque nuestro espíritu siempre va a buscar el reino. Pero encontramos una religión, entonces quedamos cautivos en Babilonia. Amén. 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 Entonces el Padre lo que quiere hacer para que realmente se manifieste el reino, para que pueda manifestarse el reino, es justamente sacarnos de todas las aguas de Babilonia y sacar de nosotros las aguas de Egipto y de Babilonia. ¿Para qué? Para que las aguas de arriba, las aguas celestiales, sean las que nos inunden y sean las que habiten todo nuestro ser y formen a Cristo. Amén.
Es como que si todavía queda, donde quedan todavía un poco de las otras aguas, es como que las aguas de arriba y las aguas celestiales no pueden hacer su trabajo. Amén. ¿Sí? Es como que hubiera, así como entendemos que hay como una especie de transfusión de sangre, es como que hay una especie de transfusión de aguas en nosotros. Amén. Bien, y vamos a ver algunos pasajes en base a esto. Estuvimos viendo el salir y algunos pasajes de cómo sucedió los hebreos cuando saliendo de Egipto. Amén. Y ahora vamos a ver cómo sucede esta misma división de las aguas en algunas partes de la tierra. Así como sucedió cuando la boca de Dios mismo dice, sepárense las aguas de las aguas. Y se hacen los cielos, ¿sí? Y hay una separación de aguas de tinieblas y de aguas del reino. Amén. Y eso se manifiesta también en lo físico, obviamente, ¿no? Entonces necesitamos que las aguas, necesitamos ser divididos y que sean divididas tanto las aguas de Egipto o de las aguas de Egipto como las aguas también de Babilonia. Amén. Hay aguas de Egipto y hay aguas de Babilonia. Y vamos a ver ahí en Primera de Reyes 19:16. Primera de Reyes 19:16. Y Segunda de Reyes 2:6 al 8. Primera de Reyes 19:16. Y Segunda de Reyes 2:6 al 8. Por ahora. Siempre que se manifestó en la tierra un movimiento, vamos a decir, importante, un movimiento que marcó un sistema de tinieblas, Dios levantó un hombre y una unción para contrarrestar ese movimiento de tinieblas, ¿sí? Entonces es como que tenemos, ¿ven? Contra los poderes de Egipto, ¿no? Ahí la soberbia del Nilo, la tiranía de Faraón y demás, no solamente que ejerció sobre Israel, sino sobre las naciones de la tierra y todas las maldades que habían sido cometidas en ese imperio, ¿no? Levantó justamente una unción y a un hombre llamado Moisés, ¿sí? Y cuando surge lo de Babilonia, ahí con el rey Acab, con Jezabel, ¿sí? Adoradores de los Baales, ¿sí? Babilonia. Entonces, Dios levanta a una unción y a un hombre como Elías. Elías es esa cara, el cual es una unción de la eternidad. Entendamos eso. Amén. Cuando hablamos de Elías no hablamos del espíritu de un muerto. Hablamos de una unción de la eternidad. Amén. Entonces cuando hablamos de esa unción de la eternidad, estamos hablando del arma adecuada de Dios contra ese sistema de las tinieblas. ¿Qué sistema? Babilonia. ¿Sí? Entonces el arma adecuada contra Egipto y Faraón es Moisés. El arma adecuada contra Babilonia y su sistema es Elías, el espíritu de Elías. Amén. Amén. ¿Me siguen? Préstenme atención a mí, no se enreden en los detalles. Cualquier cosa me lo vuelven a preguntar.
Présteme atención en lo que vengo en hilo, para que puedan entender. Amén. Entonces, me vuelvo a repetir. En contra del sistema de las tinieblas de Faraón y de Egipto, el arma adecuada de Dios, ¿sí?, es Moisés, es la unción de Moisés. Y levantarlo a él como ministro. El arma adecuada del reino de los cielos contra Babilonia y su sistema es Elías. Amén. Son dos profetas, ¿sí? Pero cada uno fue la herramienta y arma adecuada contra un sistema y arma de las tinieblas. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, por eso por cada cosa que estemos orando y peleando en nuestra vida y vemos que no se están dando los resultados, entonces pregúntenle al Padre que se le revele y le entregue el arma adecuada y correcta contra esa arma y sistema de las tinieblas. Amén. Y ahí está la clave para la victoria. Porque así como en el plano físico, yo no puedo sacar una tuerca con un destornillador. Bueno, en el plano del espíritu pasa lo mismo. A veces estamos peleando con armas que no son las adecuadas, o llaves que no son para esa puerta. Amén. Amén. Entonces vamos a leer ahí en Primera de Reyes 19:16, dijimos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice lo siguiente: y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y al que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ven? Entonces, continuamos ahí, más adelante en el 19, dice: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que oraba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. Y le dice: ¿qué te he hecho yo? Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Entonces acá estamos viendo, ¿sí?, esta sucesión que se da de Elías a el discípulo que él deja, Eliseo. Pero ahora vamos a ver más adelante donde justamente hay una división de aguas. En segunda de Reyes que existe. Segunda de Reyes 2, 6 al 8.
de Reyes. 2, 6 al 8. ¿Sí? Acá es la parte donde queremos llegar. Amén. Entonces, fíjense qué curioso. ¿Cuál fue el primer episodio que vemos, aparte de cuando el Eterno, el Padre mismo, dio directamente su orden y se dividieron las aguas de arriba y de abajo? ¿Cuándo es el primer episodio que vemos en la Escritura que hay una división de aguas? En Moisés. ¿Con qué mar? Rojo. El mar Rojo. Amén. Y ahora, fíjense, Moisés, Elías. Bien, entonces, uno divide, ¿sí? Las aguas, vamos a decir, que estaban relacionadas con Egipto para salir de Egipto. Amén. Y otro divide el afluente que estaba dividiendo para entrar en Canaán, tipología del reino. ¿De qué otras aguas? ¿Con qué limitaba la zona de Canaán que hoy es Israel? Con los territorios donde después fue el imperio babilonio. Amén. Entonces es necesario que se dividan de nuestra vida las aguas de Egipto y las aguas de Babilonia, para habitar en las aguas celestiales, en las aguas de arriba, en las aguas del reino. ¿Me entienden? Amén. Si hay agua de Egipto o de Babilonia nosotros todavía, o estamos en ámbitos donde estamos sumergidos en esas aguas, entonces es como que nos atan para elevarnos a las aguas de arriba. Bien. Dice así. Dije, Segunda de Reyes 2, 6 al 8. Leí el anterior para que se vayan dando cuenta quién era Elías y quién era Eliseo. Amén. Para resumir un poco la historia, Elías, que fue un profeta de Dios tremendamente usado para confrontar los poderes de la religión, ¿sí? Demonios de religión. Él había enfrentado y confrontado a aquellos religiosos y ocultistas que trabajaban para la reina Jezabel, la reina de Israel, pero que había dado paso a toda esta abominación que era para Dios. Entonces, Elías confronta y queda a la vista de todos quién era el Dios verdadero. ¿Sí? Entonces son aniquilados todos los profetas de las tinieblas. En base a eso, la reina Jezabel levanta un ejército para matarlo a Elías, y Elías no conocía a nadie que estuviera peleando contra ese sistema, por lo menos en su derredor, como él. Entonces se sintió prácticamente nadando contra la corriente, ¿sí? Se deprime y se esconde en una cueva. Dios le habla, lo saca de la cueva y le dice a Elías que, en otras palabras, que no se preocupe porque él era el engendrador de un legado. ¿Sí? Entonces le dice, y ungirá, el pasaje que acabamos de leer. Vieron que habla del rey, del sacerdote y de un profeta. Porque en esas tres unciones siempre se lleva a cabo un gobierno. Amén. Siempre operaron la unción de rey, de sacerdote y de profeta. Amén. ¿Sí? Autoridad, revelación y poder. Autoridad de rey, poder sacerdotal y revelación de profeta. ¿Revelación para qué? Porque todas las decisiones siempre tienen que ser traídas desde lo espiritual. A ese sistema también lo implementó Satanás. Por eso siempre al lado de gobernantes y reinos vemos asociados, si no eran profetas de Dios, a brujos de las tinieblas, trayendo las decisiones desde los misterios ocultos. En otras palabras, Satanás mismo diciendo qué decisiones tenían que hacer. Y ahí podemos entender por qué a lo largo de la historia se han manifestado tantos hombres a veces con un poder tan oscuro y con una maldad que no la podemos entender, y haciendo cosas y usando recursos solamente para generar sufrimiento, dolor y muerte. ¿De dónde venía eso? El reino de la tiniebla. Porque el poder para que sea gobernante se lo dieron las tinieblas también. Amén. Bien. Entonces, Satanás robó este diseño de Dios. Amén. Pero este diseño es así. Por eso cuando
Dios le habla a Elías, le dice que ungiera para que dejara un legado más allá de él. Amén. Y este Eliseo era justamente el que iba a cumplir su función, pero ahora en otro tiempo. Ya conmigo, en otro tiempo. ¿Cuánto entienden que nosotros somos profetas de otro tiempo? Amén. Gloria a Dios por los profetas de otros tiempos, pero ahora se necesitan profetas para este tiempo, que entiendan los misterios de este tiempo, que entiendan los movimientos de este tiempo, que reciban los diseños para contrarrestar los movimientos y sistemas de las tinieblas para este tiempo y que se están manifestando en este tiempo. Amén. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos creen que fue casualidad que Yeshua viniera en esa época? ¿Fue casualidad? No. ¿Ven? Él fue la herramienta y la estrategia del reino de los cielos para el sistema de las tinieblas de ese tiempo. Amén. Entonces, si estamos nosotros en la tierra en este tiempo, es para recibir los sistemas y los diseños de Dios contra las tinieblas para este tiempo. ¿Se entiende? Si no, el Padre nos hubiera mandado a la tierra en otro tiempo. Tenemos que entender eso. Por eso es vital entender estos principios. Amén. Dice así. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, le dijo a Eliseo, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. ¿A dónde lo envió? Al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se postraron delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto a dónde. ¿Junto a dónde se pararon? Al Jordán. Al Jordán. Si la Biblia lo menciona varias veces es porque hay una importancia ahí. Amén. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron, a uno y a otro lado. ¿Y qué pasó? Pasaron ambos en seco. ¿No es similar a lo que sucedió con Moisés? Sí. Unciones para dividir las aguas. Diga conmigo, unción para dividir las aguas. Unción para dividir las Amén. aguas. ¿Cuánto entienden que en Cristo tenemos esa unción para dividir las aguas? Amén. Entonces, cuando está la amenaza de las tinieblas a nuestra espalda y está un mar o un río adelante profundo, no es para que uno se sienta y se angustie en un pozo sin salida. Es para que use la espada de tu boca y comiences a dar la orden que se dividan las aguas. Por eso cuando Moisés es influenciado por el pueblo y va a clamar a Dios y Dios le dice, ¿por qué venís a mí? Dale la orden a las aguas. Cuando hablamos de gobierno, entonces tenemos que entender que si tenemos una boquita física, es para reproducir en la tierra el sonido de lo que Dios habla en el Espíritu. Porque lo va a hacer a través de nosotros. Cuando Él lo hizo en la tierra, todavía no había creado al hombre. Pero cuando creó al hombre, lo hizo a su imagen y figura para que el hombre entonces sea en todo lo físico la boca de Dios para todo lo físico. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, ¿sí? Por eso estoy diciendo que es necesario. Toda la gente se pone mal cuando algo está mal. Bueno, nosotros no tenemos por qué ponernos mal cuando algo anda mal. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a poner mal si tenés la solución? ¿Cuántos dicen, tengo la solución? Tengo la ¿Por qué solución. tengo la solución? ¿Por qué tengo la solución? Y sí, entonces es simple. Ahora, esto no quiere decir que yo ya esté obligado a tener siempre automáticamente toda la respuesta. No, muchas veces voy a tener que ir a mi intimidad y a mi lugar secreto para que me la revele, pero cuando me la revele, que va a venir desde mi interior, entonces ejecuto en palabras lo que se me reveló. Y todo problema y disolución se va a disolver y se va a transformar en solución.
Estoy hablando de un principio netamente bíblico. No estoy hablando solamente posición de Darío positivista. Estoy hablando y trayendo, como estamos viendo, un principio eterno. Amén. Somos divisores de las aguas. Somos divisores de las aguas por donde vamos. Por eso la Biblia habla de que somos también pedernales. El pedernal era un cuchillo hecho de piedra afilado que servía para circuncidar. ¿Y qué sucede si yo agarro algo que tenga filo de los lados y lo tiro sobre las aguas? Donde va pasando eso, va dividiendo las aguas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Va abriendo las aguas. Entonces, palabra y espíritu. Lo que abrió el Mar Rojo fue un viento recio, aproximadamente de 100 kilómetros por hora. Amén. Y ahora vamos a ver, tanto como con Elías como con Josué, que también vino viento y la fuerza del viento mantuvo separadas las aguas de las aguas. ¿Qué es ese viento? El espíritu. ¿El espíritu de quién? El espíritu de Cristo. Amén. El espíritu del Eterno. Bien, entonces continuamos ahí donde estábamos leyendo. ¿Sí? Las aguas se apartaron a ambos lados y pasaron por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quiera que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Eso era, digamos, se hacía en esa época cuando alguien se despedía de un ser muy querido. ¿Sí? Era como un duelo de que ya no le iba a ver más a Elías como lo veía, pero ahora comenzaba una nueva era. Amén. Porque más allá de haber una relación de mentorado, Eliseo lo quería profundamente como un padre de Elías. Entonces dice, versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y le dijo: ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta de que cuando hablamos del manto, hablamos del ministerio? Sí, amén. Entonces, ahora la misma unción reposaba en Eliseo, el mismo ADN de Elías, y con esa misma unción divide las aguas. ¿Cuántos están entendiendo de que la unción de Elías divide las aguas? ¿Cuántos están entendiendo de que la unción de Moisés divide las aguas? ¿Y cuántos están entendiendo que Cristo reposa en esas dos unciones? ¿Y cuántos están entendiendo que tenemos ese Cristo que reposa en esas dos unciones y divide las aguas? Amén. Entonces somos administradores de las aguas, administradores de los vientos que conducen y mueven las aguas para que las cosas sean formadas o destruidas. Destruido lo que tiene que ser destruido y formado lo que tiene que ser formado. Amén. Amén. Indaguen en esas palabras. Bien, versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí,
hay con tus siervos 50 varones fuertes, hayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Yahweh y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. Amén. Porque ella sabía lo que había pasado. Ellos le dicen eso porque era muy común que el Espíritu venía, lo tomara a Elías y lo transportara, así como un viento, como un torbellino, a donde Dios lo quería usar. O sea que Elías no te podía decir, no, sí, no, vení tranquilo, yo voy a estar acá nomás, salvo que tuviera del Espíritu esa convicción. Porque muchas veces venía el Espíritu, lo tomaba sorpresivamente y lo llevaba a donde quería usarlo. Amén. Ya tenía esa fama en esa época. Fíjense de qué profeta estamos hablando. Pero ahora había sido un rapto para siempre. Amén. Bien, porque hubo una sucesión, hubo un cambio de mando. Amén. Pero no es a lo que quiero profundizar, sino ver que la unción de Elías, ven, ya no divide las aguas del Mar Rojo, porque ya no estaban posicionados ahí. Y esto es tal cual como sucede en una vida cuando, bueno, uno lo sacó de todo lo que hace la gente del sistema del mundo, el cual no tiene nada de malo, salvo que cometas algún delito para la Constitución y vayas preso. Entonces todo el mundo sí te señala como que sos un delincuente y hiciste algo malo. Pero para aquel que, por ejemplo, no sé, es infiel a su mujer o a su marido, si no se entera, entonces no tiene nada de malo, es vivo, ¿no? Y así vive el sistema del mundo. Claro, el drogarte si vos no molestás a nadie, no tiene nada de malo. Por más que estés destruyendo tu propio cuerpo, y no solamente destruir tu propio cuerpo, sino que prácticamente se afecta a toda una familia. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y a mucho más. Entonces, pero para muchos no tiene nada de malo. ¿Sabes? Si no vas a robar nada para conseguir, no tiene nada de malo. Pero la ley de Dios dice otra cosa. Amén. Entonces, bueno, eso cuando tenemos un poco de luz, ya uno va dejando de hacerlo. Pero después queda justamente las aguas de Babilonia, que es entender las cosas religiosamente. Amén. Y sobre todo aquellos que justamente conocimos cuando nos hablaron de Cristo, el estado de la iglesia, que estaba con mucha Babilonia, ¿sí? Y muy cautiva en Babilonia. Entonces nos enseñaron una forma de adorar babilónica. Nos enseñaron formas de orar babilónicas. Nos enseñaron a ofrendar y a diezmar babilónicamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Que dicen ahí en la iglesia católica, la limosna. ¿Cómo vamos a darle? ¿Qué lo estamos tratando? Dios de por diosero entonces. ¿Qué decía David, un rey? No le daré nada a mi Dios que no me cueste nada. Y vemos en la escritura que él, aunque era rey, daba conforme a lo que le dolía a un rey. No, porque uno puede decir, bueno, pero el rey, no, él daba de acuerdo a lo que le afectaba a su economía. Pero también así era bendito. Amén. Y entonces, en la otra iglesia que quizás, bueno, ya no tenía las imágenes y demás, ¿no? No le prendían vela a nadie, pero ¿cómo se iba? ¿Qué se daba en la ofrenda? El billete más chico. Amén. El diezmo, si me alcanzaba lo daba, si no, todo eso es babilónico. Todo eso, ¿cuántos saben que es un insulto a Dios? Y no había marido que no te dejaba dar. Está bien, pero de todas maneras, a ver, en lo que a uno le llegue, ¿sí? Porque esos maridos que no dejaban tampoco iban a la congregación para supervisar. Entonces, estaba en uno, ¿sí? Y demás. Pero yo estoy hablando más allá de eso, de la mentalidad, de la forma. Entonces, obviamente, si no hay un rompimiento contra los espíritus que nos cautivaban, está bien, a lo mejor
cuando te vayas de este plano físico en algún momento, vayas a la gloria por haberlo aceptado a Cristo, pero mientras tanto acá uno seguía viviendo cautivo de las tinieblas. Porque demonios egipcios, demonios babilónicos son demonios iguales y en ninguno está el amor ni la misericordia de Dios. Amén. Ni vida. Entonces, vemos que la unción de Elías, la unción de Cristo, que se manifiesta con la cara de Elías, ¿sí?, es el arma correcta contra las aguas babilónicas. Amén. Vieron que ellos salen de Egipto, ahora lo vamos a leer. Salen de Egipto. Lo que tienen que cruzar para terminar de salir del territorio egipcio es el Mar Rojo. Cruzar el Mar Rojo. Estuvieron un tiempo ahí todavía en el liderazgo de Moisés. Pero ahí nuevamente hay un cambio de manto y viene Josué. ¿Sí? Que su nombre significa, y el nombre se escribe pero parecidísimo a Yeshua. O sea, en otras palabras, Josué también es sombra y figura y tipología del Mesías. Amén. De otra cara del Mesías. Porque Moisés también lo era, ¿verdad? Y Josué era esa cara de el Cristo conquistador. Amén. De la cara del león. Entonces, Moisés termina siendo un ministerio muy parecido a Juan el Bautista, que prepara el camino y deja todo en la puerta. Y Josué es quien nos introduce al reino. Amén. Sombra y figura del reino. Obviamente. ¿Sí? Entonces vemos siempre esas dos unciones ahí, dando vuelta. Amén. Y recién cuando ellos se posicionan en la tierra, ahí entonces comienzan a funcionar como un reino autónomo. Y ahí comienzan a gozar todo lo que hasta para ese momento eran promesas. Y ahí ven que ahora ya no era promesa, sino que ahora gozaban de herencia. Fíjense si todo no es sobre figura de lo que estamos hablando de Cristo. Amén. Y de la regeneración y restauración desde Adán a Cristo. Amén. Bien, entonces, ¿qué era lo que justamente, llegado a un punto, evitaba que ellos ingresaran y se posicionaran en la tierra, que en ese momento se llamaba Canaán? El río Jordán. Amén. El río Jordán justamente es ese ADN, esa sangre de Cristo que divide los que no son hijos a los que son hijos. Los que heredan de los que no heredan. Amén. Yo para heredarlo de mi padre tengo que tener ADN de mi padre. Amén. Por algo todos iban a bautizar en el río Jordán. Naamán fue libre después de sumergirse 7 veces en el río Jordán. El mismo Mesías se fue a bautizar en el río Jordán. El profeta Juan, el Bautista, bautizaba en el río Jordán. Amén. Gracias. Entonces, hay un significado muy especial en el río Jordán. El río Jordán fluye continuamente desde el monte hacia abajo, limpiando continuamente. Bien, pero en este caso justamente era lo que separaba, ¿sí?, de estar en Babilonia a ingresar a lo que después se terminó llamando Israel. Lo mismo que Dios le había hablado a Jacob, ¿sí?, que le cambia el nombre por Israel. Bien, y vamos a ir a Segunda de Reyes, ahí nomás, 2, del 13 al 15. Dice así: alzó luego el manto Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y otro lado,
y pasó Eliseo. ¿Sí? Viéndole, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Reconociendo la misma divinidad. Reconociendo la misma divinidad que había en Elías. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí. Amén. Reconocieron que esa esencia de Dios que había en Elías ahora estaba en Eliseo. Veían un envase distinto, pero la unción era la misma. Esa energía divina era la misma. ¿Se entiende? Bien. Por eso, el inclinarse ante ellos. Y vamos a Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Vemos que al finalizar el libro de Deuteronomios, capítulo 34, ahí nos habla de cuando culmina el ciclo de Moisés. ¿Sí? El libro de Deuteronomio es el que está justamente ante a Josué. Entonces vemos en los primeros libros de Josué, ¿no? El llamado ahora de Dios a él, el reconocimiento del reino de los cielos sobre Josué. Y el reconocimiento y llamado. Y en ese reconocimiento y llamado, ¿sí? Vemos justamente ese cambio de mando. Josué 3. Escuchad lo que estoy hablando ahora, después yo me lo volvés a preguntar. Entonces vemos ese cambio de manto de Moisés a Josué. Cuando hay un cambio de manto quiere decir de que va a haber una continuidad a la cual para lo que Dios va a hacer ahora, ¿sí? Ya no lo va a hacer con este ministro, lo va a hacer con este. Amén. Por un montón de cosas que Dios sabe. ¿Sí? Entonces, vemos que a Moisés no hereda su ministerio ninguno de sus hijos biológicos, él tuvo hijos biológicos, sino que le hereda su hijo espiritual, ¿sí? Que es Josué. Amén. Su discípulo. Y ahora, quien continúa su legado. Entonces, en todo el ministerio de Moisés, vemos que conduce al pueblo y lo deja ahí en las puertas. Hay un cambio de generación, porque por la dureza e incredulidad de la otra generación, salvo Josué y Caleb, ninguno entraron en la tierra prometida. Pero el Padre dijo, he visto en Josué y Caleb un espíritu diferente, porque ellos creyeron cuando fueron a explorar la tierra que Dios iba a hablar. Por eso nunca tenemos que hablar mal de algo que Dios nos dijo que nos va a dar. Si Dios nos dijo algo que nos va a dar, nunca digamos, uy, pero ¿cuándo va a venir? ¿Y será que Dios me lo...? Porque vamos a abortar lo que Dios nos va a dar. O vamos a morir antes de ver. ¿Amén? Amén. Nunca hablen mal de lo que Dios haya dicho. Si no te dijo que no te lo va a dar, entonces no está permitido dejar de creer. Amén. Ni hablar algo en contra. Bueno, sucede así. Entonces vemos en los primeros capítulos de Josué que se estaban preparando ahora para la conquista. Díganme ustedes, ¿cuándo antes, mientras que estuvieron en el desierto los 40 años, se prepararon militarmente para alguna conquista? Sí pelearon contra algunos espíritus pueblos, tipología de demonios,
que se encontraron en el desierto, que le quisieron bloquear el paso y demás. Pero ¿cuándo se prepararon para conquistar la tierra? En los 40 años que tuvieron con Moisés. No, nunca. Y ahora con Josué, preparativo. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está todavía con una mentalidad y dentro de uno mismo la esclavitud, entonces uno no puede ni mirar el conquistar nada porque es esclavo, está sometido. Pero tengan en cuenta lo siguiente, recién cuando yo me rebelo y peleo contra lo que me había gobernado y lo venzo, entonces comienzo ahí a empezar a gobernar yo. Amén. ¿Se entiende? Como venimos, yo no puedo gobernar lo que no derroto. Ah, sí, no. Lo que me derrota me gobierna. Amén. Lo que yo derroto gobierno. Amén. En algunas partes del reino, pero en aquellas donde no venzo, en esas áreas de mi vida, no hay reino, hay esclavitud. La idea de Dios es entrar completamente al reino para que seamos plenos en todas las áreas. Amén. Amén. Bien, y comenzamos a leer ahí en Josué a partir del capítulo 3. Dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, ¿qué significa y qué representaría el arca? La presencia de Dios. Amén. Amén. Bien. Y como arca de alianza, de pacto, ¿sí? ¿Cuál es el pacto por el cual nosotros podemos habernos reconciliado con el Padre? ¿Cuál es el pacto por el cual nosotros podemos volver a tener la paternidad de Dios? Cristo. Entonces el arca Su también es sacrificio él. en la sangre. ¿Ven? El arca es el medio, justamente, de estar en amistad nuevamente con Dios. Amén. Cuando fue juicio, justamente los que fueron salvos de la destrucción de ese juicio fueron los que estaban en el arca. Amén. ¿Por qué? Porque la ira de Dios vino sobre todo, pero no afectó a los que estaban en el arca. Porque el arca es sombra y figura de Cristo mismo. El arca es la presencia de Dios mismo. El arca es el pacto que tengo con Dios. Amén. El acuerdo. Cristo es el acuerdo con el Padre. Amén. Amén. No podemos estar nunca de acuerdo en todo con el Padre si no está Cristo estableciendo ese acuerdo. Por eso, en toda área de nuestra vida que estaba en desacuerdo con el Padre, dependemos y dispensamos de Cristo para que las vuelva a poner en acuerdo. Amén. Y eso es parte del orden. Amén. Un material muy sólido estoy tirando hoy. Entonces dice, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Otra de las claves, la presencia de Dios, ¿sí? La voz de Dios, la presencia, el Espíritu de Dios, es quien tiene que dirigir mi vida. Yo no puedo ir delante del arca. Todo lo que haga tiene que ser dirigido por Él, porque Él gobierna. Hay gente que a veces en su locura ni se fija dónde está el arca y hace sin preguntar y sin nada, entonces es como que Él va adelante y el arca va atrás. Amén. Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan muchas veces. Así es. Amén. Entonces, Padre está llamando a serenarnos de tanta locura y que las cosas vayan en el orden que tienen que ir. Amén. Entonces dice lo siguiente, marcharéis en pos de ella, versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora, escuchen esto, por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Yahweh hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
Entonces Yahweh dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Yahweh vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo, todos los diablos que estaban evitando de que entres en el reino. ¿Sí? Sí. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tarea, investiguen qué característica tenía cada uno de estos pueblos que dice acá, porque cada uno son tipología de distintos demonios. Y cada uno de esos ha atacado a nuestras generaciones y van a tratar de perseguirnos para hacernos caer y que no entremos totalmente y habitemos en el reino. Investiguen. Por internet hoy en día es bastante rápido. No es como antes que había que andar buscando libros y era difícil de encontrar. Versículo 11. He aquí el arca del pacto, el Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno por cada tribu, y cuando la planta de vuestros pies, la planta de los pies de los sacerdotes, que llevan el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. Fíjense que está usando la misma palabra que cuando dice que Dios, el Elohim, el Eterno, divide las aguas antes cuando estaba fundando la tierra. A cuando dice que Moisés divide las aguas y ahora la misma palabra en el original para división de aguas. Amén. Entonces dice, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies, esto habla también y refleja la importancia vital del ministerio de la intercesión. Sabemos que los ministerios son 5, estoy hablando de un ministerio en cuanto a servicio, ¿sí? Al ministerio del servicio de la intercesión. ¿Quiénes generaron esto? La unción sacerdotal, intercesora. Que las aguas se dividieran para que todo el pueblo se beneficiara de ello y pudiera pasar el obstáculo. Amén. Entonces justamente la unción del intercesor es esa unción, ¿sí?, profética en la intercesión que ve desde la torre primero y que justamente viene primero a abrir las aguas para que entonces todo el pueblo pueda pasar. Amén. Por eso decían a algunos ministros de mucha trayectoria y de renombre, ¿sí?, como si no recuerdo mal, el apóstol Morris Cerulo, que la tierra está en manos de los intercesores. Amén. Así es. La tierra está en manos de los intercesores. Así que fíjense en que todas calamidades que están pasando en algún lugar o en algunas partes de la tierra, ¿qué pasa con los intercesores de la iglesia de ahí? Amén. Amén. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la intercesión? ¿Hay intercesión? Porque una cosa es gente que ora y otra cosa es gente que hace y deshace en el mundo del espíritu. Esos son intercesores. Amén. Aquellos que Así se es. meten, aquellos que ven. Aquellos que ven lo que está tramando las tinieblas en la raquia, la falsa raquia del diablo. ¿Sí? Entonces no la hablan como locos, atemorizados y creyendo que lo que es del diablo es de Dios, sino que lo deshacen y traen los diseños de Dios para una geografía, para un ministerio, para una familia. Amén.
Cuando aprendemos a hacer más uso de nuestra boca en la intercesión que la desesperación, entonces muchas cosas van a cambiar radicalmente. 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán y los pies de los sacerdotes, intercesores, que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Que está al lado de Sarepta, y las que descendían al mar de Áraba, o mar muerto o salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. 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 Entonces ahí las aguas que lo dividían de la tierra que Dios les había entregado quedaron atrás, y ellos por primera vez estaban pisando esa gloriosa tierra que el Padre les había entregado. Habían ocupas, ahora había que pelear para desocuparlo, pero ya estaban en la tierra, ya estaban en el reino. Amén. 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 Entonces, ahora había que sacar espíritus que estaban de una forma ilegal, porque Dios les había dicho a ellos que ellos eran los legales, y lo que Dios habla es la ley de las leyes. Entonces, sacar lo que no estaba en su posición para que se ponga lo que tenía que estar en su posición. Es una cuestión de posicionamiento, nada más, pero ya estaban en la tierra. Amén. Amén. Y fíjense que así como el mar divide, ¿sí?, la libertad de estar sumergido o perteneciendo a Egipto. En este caso, el río Jordán dividía el que estaba por afuera, ¿sí?, de lo que sería sobre figura del reino, a lo que estaba en. Yo dije que también simboliza el ADN de Cristo. Fíjense que quedaba en un montón dividiendo la ciudad de Aram. No es casualidad que se llamara así. Amén. Ahora a la tierra nueva, que hasta ahora no la habían pisado. Amén. Entonces, es tiempo donde el Padre nos quiere llevar a pisar nuevas áreas y territorios y dimensiones donde todavía no habíamos pisado en el reino. Posicionamientos, niveles, en esta nueva era. No solamente nosotros, sino la iglesia, en forma general. Y cuando hablo de iglesia no hablo de esta congregación. La congregación es una célula de la iglesia hablando a nivel de todo el mundo. Amén. Pero es necesario centrifugarnos dentro de nosotros de las aguas de Egipto y de Babilonia. Porque yo sé muy claramente que hace poco tiempo atrás, porque el Padre me lo ha hecho sentir y me lo ha revelado, a mucha gente en base a algunos ataques y adversidades le vinieron ganas hasta de volverse al mundo. Y no me estoy yendo muy lejos de acá. O de dejar todo. Y a otros, muchas veces le ha venido como al pueblo de Israel el amor por algunas cosas que practicaba en otro tiempo en la religión. Ay, las canciones que cantábamos en los ríos de Babilonia. Primero y principal, ¿qué tenían que hacer ellos ahí en los ríos de Babilonia? ¿Y cómo van a acordarse nostálgicamente de cuando estaban cautivos en Babilonia, que no eran su lugar? Y bebiendo de las aguas inmundas de los ríos de Babilonia. Siendo que el Padre tiene sus aguas para nosotros, cristalinas y puras. Amén. Y de salud. Así es. Porque del árbol de la vida fluyen los ríos de Dios Así es. a los lados de su trono. Y esas aguas son las que Él tiene para nosotros, no otras aguas. Amén. 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 No otras aguas. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Podía haber dado
cosas mucho más detalladas, pero quiero que cada uno de ustedes indague. Fíjense que yo en este caso no investigué para decírselas el nombre de las ciudades, pero hágala cada uno, porque el Padre va a seguir revelando. Esa es la idea, que ustedes sean conducidos a conectarse con Él, no agarrados de mí, no dependiendo de que yo dé todo digerido. Amén. Amén. Por eso tampoco lo he hecho, si no lo hubiera hecho. Porque a mí siempre me gusta dar luz, pero el Padre quiere también que cada uno comience a activarse y moverse para buscar su luz. Amén. 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 Levanten su mano ahí donde están. Padre, te damos gracias por esta maravillosa gala, Señor, que hemos tenido en el día de hoy, donde hemos venido, Padre, no a ensalzar, ni a ver, ni a halagar a ningún hombre, hemos venido a hacerlo a vos, a tu persona. Hemos venido a recibir lo que fluye de vos, más allá de que uses a hombres, pero sos vos. Padre, queremos, Señor, realmente ser libre de las aguas de Nimrod, de las aguas de Semiramis, de las aguas de Tamuz, de las aguas, Padre, de cada uno de los espíritus de las tinieblas que formaron Babilonia. Falsedad y mentira, ilusión, vanidad de vanidades, Amén. que formaron a Egipto, que sabemos que salió, Señor, todos ellos de los lomos de Cam, antepasado mismo de los fundadores de Babilonia y de Babel. Para que tus aguas vuelvan a formar en nosotros esa dependencia absoluta de vos. Para que, como expliqué en la introducción, entendiendo que fuimos diseñados a imagen, pero la imagen tiene que proyectar y reproducir la verdad, y la verdad sos vos. Y lo que sucede en la dimensión del Espíritu, Amén. donde habitás, en la eternidad. Aleluya. Padre, nos hiciste con una anatomía espiritual para que ingresemos, porque si no, no sería posible ingresar en esa dimensión. Pero también nos hiciste físico para que proyectemos a todo lo que es la dimensión de la imagen de Dios. Y conectar la verdad con la imagen. Que la imagen sea lo que proyecte la verdad. Porque la vida proviene de la verdad. Y la vida es la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo mismo. Y la verdad es el reino. Amén. Porque Él es el reino. Aleluya. Sí, Señor. Más allá de que sea una persona, Él es el reino. Amén. Es una persona, es una dimensión. Y es el reino. Porque sin Él no hay reino. Así es. Él es todo. Gracias, papá. Gracias te damos, Padre. Con su mano en su cabeza. Y ordenen salir las aguas de Babilonia de su mente. Padre, las aguas de Babilonia salen de la senda de la mente. Padre, sean tus aguas derribando en cada una de las mentes, Padre, esas estatuas griegas. Amén. Sí, Señor. Padre, esas estructuras religiosas. Amén. Derribando y demoliendo, Padre, el ímpetu de tus aguas. Diluyendo las figuras de muerte. Que tantas veces han venido Amén. a través de temores, a través de palabras, a través de deseos. Amén. Sí, papá. Salen fuera ahora. Imágenes de muerte a uno, a los seres queridos. Que muchas veces se ha manifestado cuando las cosas se ponían difíciles, en forma de ímpetu y pensamiento de no vivir más o de suicidio. Amén. Tus aguas diluyen, Señor, así como diluyen en un cuadro y en una pintura. A una tinta y a una pintura, las figuras de la muerte, las imágenes de la muerte.
se diluyen de la mente por tus aguas, se lavan, deshaciéndolas. Deshacen grandes piedras, grandes monumentos, representando, Señor, las estructuras duras de la religión. Amén. A través, Señor, de la unción de Elías, sean las aguas de Elías, deshaciendo y demoliendo a la Babilonia que haya en nuestro interior. Padre, produciendo la salida y la sequedad, así como ellos cuando pasaron porque el camino quedó en seco. Las sendas de las aguas de Babilonia se secan. Las Amén. sendas de las aguas de Egipto se secan en las mentes, en los pozos del corazón, en el lugar de la comunión, Amén. en el corazón del espíritu, del alma y del cuerpo, en la conciencia. Y viene tu viento recio a dividir, Señor, nuestros ámbitos de las aguas, y a dividir y extirpar y quitar las aguas de Egipto y de Babilonia en nuestro interior. Amén. Aleluya. En nosotros, e intercedemos por tu iglesia, que esto sea en forma general. Aleluya. En esta ciudad en la que nos has puesto hasta este momento, en este barrio, en Buenos Aires, en Argentina y en las naciones de la tierra. Hecho está y consumado es, Padre. Amén. 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 Gracias, papá. Amén. Aleluya.